Listo. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir. Seguramente alguno más se va a sumar. Yo sé que todos hacen un gran esfuerzo para venir a estas charlas, a estas jornadas. En esta ocasión en particular, una pero muy importante porque aquellos que nos vamos a dedicar al control de plagas urbanas, muchas veces tenemos una percepción equivocada de lo que son los murciélagos. Para eso, independientemente de que mi persona, mi empresa, manejamos murciélagos, no mucho, pero lo manejamos, siempre me gusta convocar a Violeta de Domenica porque tiene un conocimiento excepcional sobre protección y manejo de poblaciones de murciélagos. De hecho, ella es licenciada en recursos naturales y está muy vinculada con la Fundación PSMA, que es Preservación y Conservación. Programa de Conservación de los Murciélagos en Argentina. Les puedo asegurar que yo la primera charla, ¿cuánto hace? 10 años más o menos que venimos, y si no un poco más, por ahí. Que venimos con estas charlas. Yo la convoco a ella porque es una persona maravillosa, su compañero también, y ellos trabajan en una fundación ad honorem. La fundación trabaja ad honorem y busca proteger a través del conocimiento a los murciélagos del argentino principalmente. Así que la verdad es que yo voy a dejar que ella se presente sola. Gracias por la presencia. Y les comentaba, yo la primera vez que escuché la charla de Violeta, que no fue en el marco de mis jornadas o de mis cursos, me abrió la cabeza. Me abrió la cabeza con respecto a lo que es murciélago. Y les recomiendo que escuchen cada palabra y no se queden con dudas. Así que bueno, te dejo, Violeta, muchas gracias. Bueno, gracias. Agradecido por tu presencia. Bueno, gracias por la convocatoria y gracias por estar acá. Yo les digo, hablo fuerte y hablo rápido, así que nada, cualquier duda, consulta, lo que sea, me frenan, no hay ningún tipo de problema. Algo que no entiendan, que voy demasiado rápido, me hablan. La idea de la jornada de hoy es contarles un poco de algunas generalidades sobre los murciélagos como grupo de mamíferos. Y además, cómo proceder en el caso de ustedes que van a tener que, capaz algunos sí, otros no, trabajar con este grupo de animales que, bueno, mucha gente se los quiere sacar de encima y ahí ver un poco cómo sería la mejor manera de proceder. En primer lugar, contarles que los murciélagos son un grupo particular de mamíferos. ¿Cómo sabemos que son mamíferos? ¿Por qué están dentro de este grupo? Bueno, tienen pelos y tienen mamas, ¿sí? Son como dos de las características más importantes que distinguen a todo el grupo de mamíferos. Los mamíferos son un grupo que han sabido evolucionar y conquistar todos los ámbitos porque hay mamíferos acuáticos, terrestres y aéreos, ¿sí? Y tienen, como les decía, pelo y glándulas mamarias. Las crías se alimentan de leche durante el primer periodo de vida y además tienen cuidado parental de la cría. Eso quiere decir que cuando las crías nacen, durante un tiempo están como a cargo de las madres, de las hembras, ¿sí? Y son vivíparos, es decir, que nacen directamente como, digamos, como nosotros, o sea, nacen en un estadio de desarrollo medio chiquitos, pero que ya nacen vivos y no nacen de huevo, ¿sí? Sin embargo, lo que tienen característica particular los murciélagos es que son los únicos mamíferos con capacidad de volar. Con capacidad de volar con vuelo activo, ¿sí? Porque por ahí han escuchado a lo mejor de estos... Bueno, no saben mucho de estos animales, que son las ardillas voladoras, que en realidad son unos animales que no pueden volar, o sea, no vuelan, no mueven las alas, sino que lo que hacen es planear, o sea, despliegan las alas, en algún momento se suben a un árbol y si tienen que ir para otro lado, despliegan eso y pueden planear. Pero los murciélagos pueden volar con vuelo activo, o sea, mueven las alas y se dirigen a donde quieren ir. Y pertenecen a un orden particular que se llama Orden Quiróptera, que significa manos aladas. ¿Por qué le pusieron este nombre? Bueno, como pueden ver acá, eso que se ve ahí son los dedos de las manos, ¿sí? Lo que serían nuestros dedos, los huesos de la falange, en el caso de los murciélagos están muy estirados y entre esos dedos se ubica una membrana que termina siendo el ala en conjunto con el brazo y el resto del cuerpo.
marcan. No marcan el tele. Se pueden ver un poco mejor los dedos, ¿sí? Básicamente es como si tuvieran el ala en un giro medio extraño porque tienen rotadas los huesos de las muñecas y los huesos de las caderas, entonces están como así. Y el dedo pulgar es lo que se ve acá, y después tienen los otros dedos estirados y la membrana alar o patagio que crece entre los dedos, el brazo y las patas. Acá la membrana alar tiene un nombre particular que se llama uropatagio, que eso es importante más adelante para ver algunas características taxonómicas que definen a las especies de murciélagos. ¿Y dónde pueden vivir los murciélagos? En ambientes naturales pueden vivir en un montón de lugares, principalmente viven en cuevas, viven en árboles que pueden vivir dentro de los troncos de los árboles, o por ejemplo en algunos árboles que se desprende la corteza, a veces se meten entre la corteza y el tronco. En algunos lugares de Centroamérica hacen, como se ve en esta foto, hacen como cuevitas mordiendo las nervaduras de las hojas de palmera o de distintos tipos de hojas. Entonces hacen como casitas de distintas formas con esas hojas. Y después pueden vivir también, bueno, en el caso de las ciudades, por ejemplo, pero asociados a los árboles, cuando hacen poda, por ejemplo, de los plátanos, ven que quedan como las cicatrices, que por ahí queda como el árbol que se mete un poquito así, hace como un huequito. A veces también se meten en esos lugares. Y en ambientes urbanos, que ahí es a donde van a encontrarse tal vez más ustedes, pueden encontrarse abajo de las tejas o en los taparrollos de las cortinas, es bastante común. Y en las chapas, en los huecos de las chapas también. ¿Y qué comen los murciélagos? ¿De qué se alimentan? Es un grupo bastante amplio en cuanto a la alimentación. De hecho, es el grupo que más tipos de alimentación diferente abarca dentro de lo que son los mamíferos. Y como ven ahí, tienen varios tipos de alimentación diferente. Depende del grupo, ¿sí? No es que cualquier murciélago se alimenta de cualquier cosa, sino que cada grupo se alimenta de una cosa diferente. Entonces, tenemos un grupo que es el más grande, que se alimenta de artrópodos, digamos, que serían como insectos y arácnidos también, que es el grupo más grande a nivel mundial, que son los artropodófagos. Después tenemos un grupo que son los carnívoros, que se alimentan de otros animales. Dentro de los carnívoros hay un grupo particular que se divide por las características que tiene, digamos, taxonómicas, que son los piscívoros, que se puede ver en la imagen, cuando la vean de cerca, tiene unas garras muy grandes y, digamos, con esas patas pueden ir cazando los peces directamente adentro del agua y que tienen una ecolocalización un poco diferente del resto de los murciélagos, que ahora les voy a contar qué sería esto de la ecolocalización. Después hay algunos que se alimentan de frutos y entonces son frugívoros, los que se alimentan de néctar o de polen, que son nectarívoros, y por último está el grupo de los sanguívoros o hematófagos. ¿Sí? Hay un grupo pequeño que se alimenta de sangre, de mamíferos y de aves. En esta zona, no sé si son todos de acá, de la provincia de Santa Fe, si son más o menos de la zona, en esta zona solo nos vamos a encontrar con murciélagos que se alimentan de artrópodos, ¿sí? De los otros grupos no hay al sur de Santa Fe. Al norte de Santa Fe sí hay algunas especies que se alimentan de otras cosas, pero en esta zona solo vamos a encontrar de este tipo o de este grupo. Una consulta, ¿se diferencian de los tamaños cada...? Sí y no. O sea, los que son piscívoros son bastante grandes, son dos especies. Los que son carnívoros son un poco más chicos que los piscívoros, pero también son medio grandes. Pero después dentro de los artropodófagos tenés desde especies muy muy pequeñas, que capaz que pesan 3 gramos, 4 gramos, o especies que son un poco más grandes, que capaz que llegan a pesar unos 30, 35 gramos. Ahí les voy a mostrar que traje unas pieles preparadas para ser pisadas, para mostrarle como esa diferencia en el tamaño. Pero no siempre la diferencia en el tamaño tiene que ver con el grupo, digamos, de alimentación al que pertenecen. ¿Tá? Y a su vez, ¿quién se los come a los murciélagos?
lechuzos y búhos y lechuzas acá. Se los comen. Los gatos domésticos cazan muchísimo los murciélagos, que es lo que más van a ver en esta zona. Arañas, también hemos visto reportes de arañas comiéndose los murciélagos. Serpientes, otros murciélagos, algunos de esos murciélagos que yo les decía carnívoros, se alimentan a su vez de otras especies de murciélagos. Hemos visto reportes de esto, que es un sapo comiéndose un murciélago. No les puse, bueno, también, si después los encuentro el video, se los voy a mandar, porque vimos un Juan Chiviro, nos mandaron un video de un Juan Chiviro comiéndose, predando un murciélago vivo. Un Juan Chiviro es un ave, ¿sí? Y picoteando sin pájaro, picoteándolo al murciélago, nos llamó bastante la atención. Y por supuesto, en algunos lugares se come murciélago, los seres humanos comemos murciélagos también. ¿Cuántas especies de murciélagos hay? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuántas especies? Les voy a preguntarles a ustedes. Acá el letrero ahí no es que se toma mucho. Bueno, pero por lo menos estuvieron mirando, está bien, ¿sí? Hay cerca de 1500 especies de murciélagos, este está un poquito viejo. Hay cerca de 1500 especies ya de murciélagos alrededor del mundo. Y tenemos una variedad de tamaños, que eso es lo que te comentaba antes, bastante grande. Estas dos especies no están en Argentina, ¿sí? Lo que yo les decía de los tamaños antes, hablaba de las especies de Argentina, no aclaré eso. Tenemos desde murciélagos muy chiquititos que pesan hasta 2 gramos, que fíjense, esto es el dedo de una persona, que esta foto está muy mal porque no hay que agarrarlos a mano desnuda, pero es para comparar un poco el tamaño. Si el dedo de una persona, el murciélago entra en el dedo de la persona. Hasta los zorros voladores, que pueden llegar a tener hasta 2 metros de envergadura larga, o sea, con las alas abiertas, ¿sí? De esas especies, acá no hay, ¿sí? ¿Por qué no con la mano desnuda? ¿Por seguridad nuestra o por el...? Por seguridad de las personas que manipulan los murciélagos, ¿sí? Nunca se tocan con la mano, o sea, siempre con guante de cuero, con normas que ya les voy a contar un poco las normas de bioseguridad. He visto un par de. Una chica que es cuidadora, que ha criado un murciélago de chiquito, que se ha encontrado bebés criados en el piso y que lo crió, lo mandó todo eso para después tenerlo en su casa, en un espacio, ¿viste?, silvestre, pero lo ha criado como si sería un animalito, básicamente. Bien, mi respuesta ante eso es que la fauna silvestre no es mascota. No, ¿sí? por eso. Como que nosotros siempre desde la fundación tratamos de hacer mucho hincapié en que los murciélagos, por más que convivan con nosotros en las ciudades, no deja de ser fauna silvestre. Entonces que hay que tener como mucho cuidado ante esas situaciones. De hecho, nosotros no recomendamos hacer ese tipo de rescate, si se quiere, ¿sí? No hacemos rescate de fauna ni recomendamos que la gente los haga. ¿Por qué? Porque puede pasar, y de hecho en Rosario ha pasado, de que vos rescatás con la mejor de las intenciones a un animal y te lo llevás y demás, y si ese murciélago te llega a morder y llega a ser positivo para rabia, es un problemón, ¿sí? Porque la rabia es una enfermedad que también les voy a contar un poco, no tiene cura, ¿está? Y entonces te tienen que hacer todo un tratamiento, o sea, si te la agarran a tiempo y con la vacunación y todo, podés llegar a zafar, pero puede ser algo muy grave. Entonces, ante esa situación, nosotros no recomendamos nunca agarrar los animales con mano desnuda y tampoco hacer rescate. Si viste un murciélago que te dio cosa o lo que sea, lo dejas arriba de un árbol con una caja, ¿sí? Y que o vuele o se muera, porque también los animales se mueren. Digo, o sea, hay un ciclo de vida natural, ¿está? Pero bueno, es medio polémico porque también se entiende que por ahí la gente le da lástima y demás y lo quiere rescatar. Pero bueno, nosotros preferimos no ir por ese lado. Bueno, hay una variedad, como les decía, muy amplia de tamaños y también hay una variedad muy amplia de formas y de colores, ¿sí? Uno por ahí los ve medio volando arriba, medio de lejos y demás y piensa, bueno, son todos marrones, son todos negros. Bueno, no. Hay muchos colores diferentes y fíjense que también la forma del hocico, de las orejas, esto que se llama hoja nasal, hay distintas formas, distintos tipos, ¿sí? Perdón que te corte. Sí. De todos, ¿cuáles son los que están en este sector de la provincia?
Creo que están ahí. De acá, lo que podés llegar a encontrar por acá es uno. Ninguno. No, este. Este sí, este es el Ah, pescador. Y este también puede llegar a ser. Después el resto son de otros lugares. Este es el Crotopterus, que es el que les decía que es carnívoro, el que se come a otros murciélagos. Y ya que está en este sector de la provincia, ¿cuál era el que me dijiste? No, que no vas a escuchar. ¿Qué cosa? ¿Qué especie está en este sector de la provincia? Los que son insectívoros, digamos. Insectívoros, nada más. Sí, nada más que insectívoros. Bien, gracias. En Rosario, más o menos, hay alrededor de unas 15 especies. Digo alrededor porque no tenemos hecho un registro sistemático de la cantidad de especies, pero más o menos ese es el número que estamos manejando. Bien. Y dentro de esas más o menos 1500 especies que les mencionaba, hay dos grandes grupos, con esos nombres medio raros, pero la idea es como dividir un poco entre lo que es los murciélagos de gran tamaño o los Gingirocheiroptera, que es los de aquel lado, que esos acá no hay, pero bueno, esta foto más o menos permite ver un poco la perspectiva del tamaño respecto a una persona, y los otros, los Yangoquiroptera, que de esos sí hay en esta zona, o sea, en América hay de estos. Los otros no hay en América, excepto en lugares como el Temayquén, por ejemplo. Sí, eso iba a decir, Sí. que son rescatados. Los de Temayquén no sé si son rescatados. Ah, pero rescatados. Sí, claro. En general, o sea, Temayquén tiene toda una zona que es de rescate de fauna, pero es de rescate de fauna decomisada a, digamos, quienes hacen tráfico de fauna o por atropellamiento, ¿sí? Que esa no es la zona que se ve al público. Tienen un predio en otro espacio con veterinarios y un montón de gente que hacen programas de recuperación y que en el caso que se puedan reinsertar esos animales se los vuelve a la vida silvestre y si no, se los deja en la parte de exhibición que tienen de Temayquén. Yo no sé en el caso de los murciélagos de ahí si el ingreso fue por rescate, porque no me imagino un tráfico de fauna acá en Argentina, donde estén traficando ese tipo de animales, ¿sí? Acá el tráfico de fauna que se da es con los animales que son de acá, digamos, que podés llegar a encontrar tortugas terrestres, pájaros, no sé, cardenales amarillos, ese tipo de fauna tal vez, o loros, monos también, pero sí, tortugas terrestres también, sí, pero no sé de esos murciélagos. A veces, o sea, no nos olvidemos que Temayquén es, digamos, en última instancia sigue siendo un zoológico. No es el concepto de zoológico viejo, los animales están mucho más cuidados y demás, pero no dejan de tener animales que tienen, o en un momento tenían suricatas, por ejemplo, y las suricatas tampoco fueron rescatadas. Son animales que fueron traídos para exhibición. ¿De dónde, cómo, qué circunstancia? No tengo idea. Bien, entonces, siguiendo con los murciélagos específicamente en Argentina, tenemos 73 especies que pertenecen a estas 5 familias, ¿sí? Y en Santa Fe hay, de esas 73 especies, hay 30 y son de 4 familias. Acá este banner está un poquito desactualizado, porque lo que sucede con este tipo de animales es que al haber cada vez más investigación se siguen describiendo especies nuevas, o también pasa de que a veces una especie, uno pensaría que es un tipo de especie, después con más información se puede dar cuenta de que no era eso que pensaba originalmente, sino que pertenece a otra especie. Entonces, bueno, a veces estos números son bastante variables. En el sur de Santa Fe tenemos estas 2 familias, que son la familia Moloside y Vespertilionidae, ¿sí? Les pongo esto principalmente para tener una idea, porque los molósidos son animales que se pueden distinguir fácilmente porque tienen la cola por fuera. ¿Se acuerdan que yo antes les había dicho que el uropatagio nos servía a nosotros para poder hacer algunas características taxonómicas, ¿sí? Una de las cosas que nos sirve es para poder diferenciar estas familias, que son las que tenemos acá en esta zona. Si la cola está por fuera de
del uropatagio hay un segmento de cola libre bastante grande que ahora les voy a mostrar las pieles. Podemos saber que es de esta familia. Y si está incluida en el uropatagio y no tiene casi nada de cola libre, podemos ver que es de esta otra familia. ¿Por qué nos interesa a nosotros saber esto? Más que nada porque los molósidos hay especies que forman colonias grandes, ¿sí? Y los vespertilionios no. Las colonias son muy pequeñas. Es muy raro, hay muy pocas especies que forman colonias grandes. Entonces esto les sirve a ustedes como para orientarse que si llegan a encontrar dentro de una casa o en algún lugar un murciélago, sabiendo a qué familia pertenece usted, podrían llegar a pensar, bueno, puede haber un montón o puede haber un número chiquito, ¿sí? No todos los molósidos forman colonias grandes. Hay algunas especies que sí, otras especies que no, y además el número es variable. ¿Son más o menos del mismo tamaño? Sí. Ese, por ejemplo, que había en Rosario, que me veía mostrar en la televisión, que era un montón, que estaban alrededor de esa característica. ¿En cuál de todos los lugares? Viste que en Rosario mostraban que los árboles. En realidad hay de los dos, en Rosario. Hay de los dos grupos, ¿sí? Acá hay unas fotos como para que vean un poco más real el detalle, cómo sobresale la cola o no sobresale la cola. ¿Cuántas ¿Sí? crías puede tener? Una por año. Sí. Y así todo hay un montón, una cantidad. Sí, lo que pasa es que depende a qué nos refiramos con un montón. ¿Sí? Sí, pero será porque uno ve, mejor cuando salen todo. El tema está en que justo, sobre todo la familia de los molósidos, se han podido adaptar a la vida en las ciudades. En las ciudades nosotros tenemos un montón de luces y las luces atraen a los insectos y los murciélagos van a comer, o sea, recuerden que los que están acá comen insectos, Claro, por lo tanto tienen la comida y el taparrollo a medio metro. Entonces es, digamos... ¿Y la cantidad de edificios le sirve a ellos? ¿Cómo? ¿La cantidad de edificios que hay? Claro, lo que pasa es que en los edificios les sirve en el sentido de que tienen muchos taparrollos, a veces los edificios tienen algunas estructuras que están... Claro. En general, los murciélagos no rompen las estructuras para meterse, Ya, sino que se meten, claro, se Cuando ya meten... está puesto el lugar. ¿No? Exacto. Se meten en lugares que ya tienen el hueco ahí armado. Entonces, bueno, en la ciudad y con las construcciones que hay muchas especies que han sabido adaptarse a eso, o han podido adaptarse a eso, y entonces usan mucho los espacios de construcciones. Hay otras especies que no la van a encontrar nunca en ningún lado dentro de una ciudad, porque no están adaptadas o no se han podido adaptar a las viviendas, o al ser humano, o al ruido, o lo que sea. ¿Sí? ¿Son de sangre fría o cómo es? ¿Cómo? ¿Son de sangre fría? No, son mamíferos, todos los mamíferos son de sangre caliente. No hay mamíferos de sangre fría, hasta donde sé. ¿Tienen vida totalmente nocturna o no? Depende de la especie. Las especies que hay acá sí podés llegar a verlo en movimiento cuando empieza a bajar el sol. De hecho, los vespertilionios se llaman así porque son vespertinos, o sea, cuando está bajando el sol empiezan a volar y ya se les puede ver salir. Los que les mostraba antes, los zorros voladores, tienen vida completamente diurna, no tienen vida nocturna. Son frugívoros, viven en los árboles, viven en otros lugares, no acá, y tienen movimiento diurno. Bien. Particularmente les quiero mencionar una especie que es Canaria brasiliensis, que es el murciélago moloso común o murciélago cola de ratón, que este murciélago hay una colonia muy grande en la facultad de Derecho de la ciudad de Rosario. ¿Sí? Es una colonia que es migratoria y es maternal. ¿Sí? Tienen una cría al año y esto sí, a pesar de tener una cría al año, uno los ve en gran cantidad porque vienen las hembras a parir las crías y después se van, ocupan el ático de la facultad entre noviembre más o menos y marzo, febrero, pero bueno, es una colonia grande que hay registros hace más de 100 años en ese lugar y todos los años vuelve y siempre están las hembras con las crías y demás. ¿Sí? Pero es importante recalcar esto, que tienen una sola cría al año. Hay pocas especies que tienen más de una cría, algunas tienen dos y algunas, sí, muy puntualmente, tienen tres, pero es rarísimo.
cantidad de insectos que consume es muy grande, ¿sí? Entonces es un controlador de plagas bastante importante. Acá les traje, para que vean, no sé si se va a ver algo, vamos a hacer el intento, es un videito grabado adentro de la facultad. Este es en una... ¿eh? ¿Martillo? El altillo, claro, están ahí en el altillo de la facultad. Eso fue en una primera entrada que hay solamente hembras volando ahí. Adultas, quiero decir. Esto es enfrente de la Plaza San Martín. Este es enfrente de la Plaza San Martín. Exacto. Este ruido es el ruido que hacen las hembras cuando hacen ecolocalización, que es el sistema que tienen para complementar la visión. Los murciélagos, al contrario de lo que uno piensa, pueden ver, tienen vista desarrollada. Hay un grupo que son los que tienen actividad diurna, que tienen la visión más desarrollada, porque bueno, se manejan de día y demás. Y los que se manejan de noche, la visión está un poco menos desarrollada, pero este grupo tiene ecolocalización muy buena, que es un sistema tipo radar, que lo que hacen es, se orientan a través del sonido. Entonces emiten un sonido, que ese sonido rebota con las cosas, y cuando les vuelve la onda sonora modificada, pueden guiarse y pueden incluso usarlo para orientarse, para cazar. Lo usan como forma de... hay todos unos estudios sobre vocalizaciones sociales, lo usan para comunicarse entre los individuos de la misma especie o entre individuos de distintas especies. Pero bueno, principalmente lo usan en este tipo de orientación y en la caza de los insectos. ¿Y cuáles son las amenazas que tienen los murciélagos por los cuales hay un programa de conservación? Las amenazas principalmente tienen que ver con la misma que sufren prácticamente toda la fauna, que somos nosotros, ¿sí? Hay mucha cuestión que tiene que ver con la degradación y la pérdida del hábitat, ya sea, por ejemplo, porque se tala o porque se amplía la frontera agrícola, para tener justamente más espacio para agricultura. También el uso de agroquímicos en ciertos lugares puede hacer que, digamos, tiene como un doble problema, si se quiere. Por un lado, que puede envenenar a los murciélagos, y por otro lado, que al disminuir mucho la cantidad de insectos por el uso de agroquímicos, también les disminuye la cantidad de comida. Y la cantidad de comida que queda también tiene esos agroquímicos o esos agrotóxicos, y eso lo van comiendo y se va acumulando en el tejido graso. Entonces eso también les puede hacer, digamos, como baja mucho en algunos lugares la cantidad de murciélagos que puede haber. Que se haya urbanizado también, ¿cierto? Le va achicando. Que se haya urbanizado le achica el hábitat, pero bueno, justamente hay todo un grupo que ha podido adaptarse a... Por eso, como usted dice, ¿Como usted? que hay más. Bueno. ¿Por qué como usted? Eso me explicó, por las luces y el maíz con las luces. Claro, por eso en ciertos lugares, o sea, en las ciudades y demás, han podido adaptarse también por la presión, digamos, además de que se le está reduciendo el hábitat en esos lugares. También los usos y conflictos con humanos tienen que ver con, por ejemplo, las entradas a las cuevas para sacar el guano, o en el momento de la pandemia, en algunos lugares hubo quemas de colonias de murciélagos, porque como estaba directamente asociado que el COVID era culpa de los murciélagos, entonces en algunos lugares hubo como matanzas medio grandes, digamos, de colonias de murciélagos, básicamente por mala información, digamos. La gente a veces como si la cosa no está bien bajada o bien informada, esa información puede tener un impacto muy grande. Y además, la expansión de lo que es las energías eólicas, si no tiene eso, un estudio de impacto ambiental correcto, digamos, recién ahora en Argentina se está empezando a hacer estudios de murciélagos,
porque hasta hace no mucho tiempo solamente se estudiaban las rutas migratorias de las aves, que eso sí se exige en los estudios de impacto ambiental para las eólicas, pero no de los murciélagos. Y sobre las rutas migratorias de los murciélagos se sabe muy poco, básicamente porque para poder conocer las rutas migratorias de los murciélagos hay que tener acceso a dinero, ¿sí? Para poder ponerle un microchip con GPS y demás. No son estudios fáciles de hacer, no son estudios baratos, y si uno los anillara, como se hace con las aves, que también sería una posibilidad, hay que tener a alguien del otro lado que cuando reciba ese murciélago diga, ah, tiene este anillo, es de este grupo y demás. Entonces no son cosas fáciles. Además, imagínense la colonia de la Facultad de Derecho, por ejemplo, que tiene entre 30 y 35.000 individuos. Si yo anillo 100 individuos de ahí, después alguien de otro lado que perciba esos 35.000 individuos tiene que encontrar los 100 que están anillados, o alguno de los 100 que están anillados. Entonces es bastante compleja la situación del estudio de las rutas migratorias. En el caso de los murciélagos, las aves ya se recontra conoce, por eso en los estudios de impacto ambiental hace rato ya que se sabe que tiene que haber un estudio respecto de las aves. ¿Hay otras fundaciones en otros países? De programas de conservación, sí, hay a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe. Nosotros pertenecemos a una red, que es la RELCOM, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Murciélagos, y bueno, hay programas de conservación en un montón de lugares. Actualmente estamos trabajando un poco más cercanamente con el programa de conservación de murciélagos de Uruguay. Yo me he ido allá a hacer algunas cosas, vinieron ellos acá. Y bueno, ellos en Uruguay tienen una colonia con una actividad muy parecida también de Tagarida. La idea es como ir estudiando algunas cosas en conjunto. Pero bueno, es todo, como decía Víctor antes, digamos, a pulmón. Yo medio que metí algunas de las cosas, yo estoy haciendo mi doctorado ahora en el Instituto de Biología Molecular de Rosario, en CONICET, y trabajo con virus, pero bueno, como que medio que metí algunas cosas ahí como parte del doctorado y como parte de una beca que me dio la Universidad de Montevideo, como buscándole la vuelta para poder hacer eso, porque nada, es tiempo, es dinero, y bueno, no siempre las ideas, hay un montón, pero después efectivizarlas es complejo. Bien, entonces bueno, básicamente las amenazas tienen que ver con, como les decía, con la degradación y la pérdida del hábitat. Y bueno, esto, la caza y recolección de ejemplares, o la intrusión a las cuevas para sacar el guano o para alguna perturbación de la cueva en sí. Y pregunta importante, ¿por qué hay que conservar a los murciélagos? Yo siempre intento pensar como, ¿por qué no habría que conservarlos? O hacer la contrapregunta, ¿sí? Por ahí cuando me han hecho alguna entrevista y me han preguntado qué importancia o por qué o demás. Esta es una campaña que hizo una fundación que está en, creo que Bat International es de, no me acuerdo ahora si es de Estados Unidos o de Inglaterra, y que lo que dice es que la belleza no debería ser un parámetro para pensar en la conservación, ¿sí? Porque uno en general no se plantea por qué hay que conservar un oso panda, digamos, o por qué hay que conservar un yaguareté. ¿Sí? El oso panda, si uno se pone a pensar ecológicamente, es una especie que no tiene sentido. Que no aporta. No es que no aporta, es que no tiene sentido ecológico. Digamos, si uno se pone muy en objetivo, no digo que hay que dejar que el oso panda se extinga, ni mucho menos, pero lo que digo es que objetivamente es una especie que no, digamos, ecosistémicamente, si uno se pone a pensar en las funciones y demás, es como que, bueno. Pero nadie se pregunta por qué hay que conservar o no hay que conservar el oso panda o al yaguareté, o hay un montón de otras especies que son lindas, que son carismáticas, que se le dice. Nadie se pregunta por qué hay que conservar esas especies. Pero con los murciélagos, como son feos, a la gente no le gusta, son molestos y demás, entonces, bueno, hay que buscarles siempre una razón. Particularmente para mí, yo personalmente creo que no es que haya que buscar una excusa, me parece que, bueno, tiene que ver con que es parte de la naturaleza, pero como también entiendo
allá también y tiene que ver con quién dialogamos, entonces podemos pensar en los roles ecosistémicos que cumplen los murciélagos. Que los roles ecosistémicos tienen que ver con las formas de alimentación que les había contado antes. Tenemos los murciélagos que eran nectarívoros, que se alimentaban de néctar, que son polinizadores de un montón de especies, ¿sí? Hay plantas que tienen flores que se abren solo de noche y los murciélagos, cuando meten el hocico para poder alimentarse del néctar, que tienen un hocico bastante alargado y una lengua muy larga, se llenan de polen en la cabeza y después van a otra flor y polinizan las flores. Hay especies de plantas, más allá de que hay plantas, digamos, que es lo mismo que nos preguntamos por los murciélagos, es válido para las plantas, hay un montón de plantas que se polinizan de esta forma, pero si uno quisiera pensar, bueno, tenemos la más icónica es el tequila, ¿sí? El ágave del tequila es una planta que en un momento la reproducción era de manera sexual, o sea, se iban haciendo como esquejes de la misma planta, y se dieron cuenta que bajaba mucho el rendimiento y que si dejaban que eso se polinice por murciélagos, las plantas estaban mucho mejor y como hicieron toda una campaña muy grande, en México hay un sello Absorben mejor los nutrientes, la planta. Sí, como que es mejor, o sea, cuando hay mucha reproducción sexual empieza a haber algunos problemas que tienen que ver con que sean todos clones, o sea, es lo mismo que pasa con los monocultivos. Hay algunos problemas que tienen que ver con eso, con que sea monocultivo, que no haya cruzas genéticas y con que disminuye la diversidad genética de ese cultivo. En cambio, si se deja que se polinice, las plantas tienen un vigor mucho mayor y entonces es mejor. Entonces en México hicieron todo un sello y hay un montón de programas que tienen que ver con dejar que los murciélagos puedan polinizar esos árboles. También el cacao, la banana son algunas de las plantas que pueden polinizarse por murciélagos. También los que son frugívoros son dispersores de semillas de las plantas de las cuales se alimentan, ¿sí? Los frutos, cuando los murciélagos comen esos frutos, después las semillas van pasando por todo el tracto digestivo y se va produciendo como un proceso químico en el mismo tracto digestivo del murciélago y cuando van defecando, en las heces de los murciélagos están las semillas de esas plantas. Y lo que tiene de interesante es que, como muchas veces no es que comen en el mismo lugar a donde arrancan el fruto, sino que vuelan a otro lugar, lo que va sucediendo es que van diseminando esas semillas por distintos lugares, ¿sí? Y dispersan semillas de especies de plantas que muchas veces son plantas que se le dice pioneras, o sea que son las primeras que crecen en lugares que están intervenidos por el hombre. Entonces es interesante porque pueden ayudarnos a regenerar los bosques. Los murciélagos que son hematófagos, de la saliva de los murciélagos se ha podido aislar no sé si es un compuesto, vamos a dejarlo ahí, que es anticoagulante y que se usa en medicina, ¿sí? Los murciélagos hematófagos tienen la dentición modificada respecto de los otros murciélagos y lo que tienen son los incisivos modificados y toda la dentición de adelante modificada de manera tal de que pasan a hacer un pequeño corte a los animales y en la saliva tienen anticoagulantes y tienen anestésico, gracias, me salía sedante. Tienen anestésico, entonces el animal no siente la mordedura y de esa mordedura en realidad lo que va sucediendo es que va saliendo sangre, un hilito de sangre muy finito. Y entonces los murciélagos pasan y van lamiendo esa sangre, no es que se quedan prendidos chupando la sangre. Entonces de esa saliva se han podido aislar algunos compuestos que se usan en medicina. Los carnívoros son importantes para las redes tróficas porque, como les decía antes, se alimentan de otros animales, incluso hay algunos que se alimentan de roedores. Entonces, bueno, son importantes porque son predadores tope de ciertas redes tróficas en algunos lugares. Y los artrópodos, que son los que les había comentado que teníamos acá, son controladores de especies plaga para el ser humano, ¿sí? Que tiene que ver con algunas especies que pueden ser transmisoras de enfermedades o algunas especies que pueden ser plagas de cultivos. Te consulto, lo Sí. mencionaba vos con el tema de la rabia. Sí. ¿Hay alguna especie o transmiten todas?
que no es lo mismo que decir transmiten todos. ¿Por qué? Porque un animal para poder transmitir rabia tiene que estar infectado a su vez con rabia. Y los porcentajes de animales silvestres que tienen rabia son bastante bajos. Ahora, más adelante les voy a contar un poquitito sobre el tema. Obviamente por la forma de alimentación, los murciélagos que son hematófagos, es más común la transmisión de ese tipo de rabia porque, digamos, muerden a los animales que generalmente terminan siendo ganado, el animal del cual se alimenta. Entonces hay una transmisión ahí que tiene que ver con la forma de alimentación, pero no es que es el único murciélago que puede transmitir rabia. Por si no fuera suficiente pensar en cuáles son las cuestiones o los roles ecosistémicos que cumplen los murciélagos, hay todo un marco legal de protección. Por un lado tenemos leyes en distintas capas, ¿sí? Yo les voy a ir contando desde lo que es internacional a lo que es más local. Hay un convenio que es el convenio de Bonn que habla de las especies migratorias, que hay todo un listado de especies migratorias que están protegidas por este convenio, que tiene que ver con que si yo protejo un montón una especie acá, pero esa especie es migratoria y viaja a Uruguay, en Uruguay se dedican a hacer tapado de piel de murciélago, no tiene mucho sentido que yo la proteja un montón acá si en Uruguay, digamos, las van a matar a mansalva. Entonces, se armó un convenio con muchísimos países en los cuales hubo ciertas especies que están protegidas en todos los lugares. Tradalia brasiliensis es la especie de murciélago que acá en Argentina, que es migratoria, que está protegida dentro de este convenio. Hay otras especies también, pero no están acá en Argentina. Y a nivel nacional, Argentina adhiere a ese convenio por esta ley, que es la ley, bueno, los números se los dejo por ahí, 23.918, que es de adhesión a ese convenio internacional. O sea, Argentina adhiere y por lo tanto tiene que cumplir con la protección de esa especie en particular. Pero además, sí. Tengo dos consultas. Dale. Una, las colonias cuando se mudan, Sí. ¿tienen una determinada cantidad de distancia o no? Es que no estamos seguros. O sea, tiene una gran cantidad de distancia, pero no sabemos exactamente cuánto. En Estados Unidos, que está un poco más estudiado, te puedo decir 1.500 o 2.000 kilómetros fácil de movimiento de las colonias. Y la segunda es, ¿por qué se mueve la colonia? ¿Porque alguien la echó o porque le gusta? Ah, bueno, está bien, es una buena respuesta. La hipótesis que manejamos es que, digamos, los murciélagos tienen una tasa de metabolismo muy alta por el tema del vuelo, ¿sí? El vuelo requiere mucha energía. Entonces tiene una tasa metabólica más alta que la que tienen mamíferos de tamaño similar, en realidad más o menos. Vamos a dejarlo ahí. Que es más o menos alta. Porque los roedores también tienen una tasa metabólica bastante alta. Pero lo que tienen los murciélagos es que, evidentemente, el tema de cambiar, o sea, en invierno, en esta zona, hay un montón de murciélagos que entran en un torpor, que se llama, que es como una hibernación, pero no es que hibernan, que se duermen en marzo y se despiertan en noviembre, sino que cada tanto se tienen que despertar para alimentarse. Evidentemente, la energía que requiere la alimentación de las crías y digamos, la lactancia y la preñez tardía, les conviene migrar. Por ejemplo, en el caso de la colonia acá, les conviene migrar y comer acá que quedarse en el lugar a donde están. Probablemente tenga que ver con predación de otros animales, con la disponibilidad de comida, con la disponibilidad de espacio, ¿sí? Porque no todas las especies son migratorias. Y de hecho, de las especies migratorias tampoco todos los individuos migran. Acá tenemos la colonia de esta grande de Tradalia brasiliensis, pero vos capaz en julio te encontrás con un Tradalia brasiliensis medio boleado en la ciudad. Entonces no es que todos los individuos de esta colonia migran, todos los individuos de esta especie migran, ¿sí? A veces hacen esas colonias y esas son las que migran. Probablemente tenga que ver con la disponibilidad de alimento, ¿sí? ¿Vos ibas a decir algo? Perdón.
o sea, que haya especies migratorias, sean aves, sean murciélagos, es una cuestión biológica. Sí, A ver, de eso todas también. maneras, mira, yo te hago una proporción de lugar sencilla. Vos te dirías, por ejemplo, a Brasil o a Catarata, con el clima que debe haber allá en enero o en febrero, ¿por qué por lo general se va en una época más favorecedora del confort? Hasta en eso también, vos imagínate una colonia que depende tanto de la naturaleza, nosotros dependemos de actividades humanas, pero ellas dependen del ecosistema, de la temperatura, de la humedad. Imagínate que ¿por qué migran? Porque vos dijiste que acá están entre noviembre y marzo, la gran mayoría, no todos migran, pero la gran mayoría están acá en una época en que les es más apta para la aparición, para la cría de los bebés, entonces, y después recién pasada la época más brava, climáticamente hablando, migran vos decías, ¿qué distancia? ¿A dónde migran? Y Bolivia, Perú, Brasil, estamos manejando como esa hipótesis. También tiene que ver con, bueno, hay especies, incluso hay peces que son migradores y vuelven a la misma charca en la que nacieron para deshogar. Entonces, digo, los murciélagos las especies que son migratorias son muy fieles de refugio y vuelven al mismo refugio donde nacieron, algunas especies. Otras no son tan fieles y otras tienen refugios temporales, ¿sí? Pero posiblemente tenga que ver con la disponibilidad de alimento, que el clima les es beneficioso y que hay menos predadores que en el lugar a donde están para poder tener las crías. Bien, entonces, a nivel nacional también está la Ley de Conservación de Fauna, que es del año 81, que en general habla de la conservación de fauna silvestre. No nombra específicamente a los murciélagos, pero los murciélagos entran dentro de lo que es fauna silvestre, a pesar de que viven en las ciudades. Pero también hay una ley de protección contra el maltrato animal, que es del año 54, y que de nuevo, lo mismo que lo de la conservación de fauna, no nombra específicamente a los murciélagos, pero tiene que ver contra el maltrato animal de cualquier animal. Y dentro del artículo 41 de la Constitución Nacional, de la reforma del 94, se habla de la protección ambiental, se habla de la protección de la biodiversidad y dentro de las especies, de nuevo, no se nombran los murciélagos específicamente, pero están incluidos dentro de lo que es la biodiversidad y la conservación de las especies animales. Después tenemos a nivel provincial la ley de caza y pesca, que es del año 63, en donde también están mencionados los animales y qué es lo que digamos, a qué se le considera caza, persecución y demás, que de nuevo no están nombrados específicamente los murciélagos, pero entrarían dentro de esta protección. Y a nivel municipal, en Rosario está la ordenanza municipal de control de plagas, creo, no sé cómo se llama la ley, la ordenanza, pero que específicamente hay un artículo donde se prohíbe la matanza de murciélagos y se sugiere que todo tipo de trabajo que se haga con murciélagos tiene que ser a través de una exclusión mecánica y no de la matanza o del uso de algún tipo de sustancia nociva. Y después hay una ordenanza municipal de Las Rosas, que en esa estuvo implicado Víctor en la formación de esta ordenanza, en donde un poco toma la ordenanza de Rosario y la mejora para también hacer una protección de los murciélagos de la ciudad y que tampoco se pueda matar. Hasta el momento creo que no hay otras ordenanzas en otros lugares. En un momento acá en Baigorria hubo un proyecto de ordenanza, pero creo que nunca se llegó a efectivizar. Pero bueno, nada, vamos como un poco con estos marcos legales. Y otra serie, o sea, otro tipo de conservación, que no es un marco legal, pero que sirve como una cosita ahí que nos puede ayudar, son las áreas y sitios de importancia para la conservación de murciélagos, que esos son, es un tipo de denominación que se hace a través de la RECOM, esta red latinoamericana que les mencionaba antes, que lo basa en los distintos programas de conservación. En la provincia de Santa Fe tenemos dos ICOM, uno es
Villarino en Zavalla, que es donde está la Facultad de Ciencias Agrarias, que bueno, yo justo ahí en Zavalla yo estudié licenciatura en Recursos Naturales ahí, y mi tesina fue con los murciélagos de ahí del Parque Villarino, y a partir de eso es que se denominó eso como ICO. Y después, la Facultad de Derecho es un sitio de importancia para la conservación de los murciélagos. Si bien esto no constituye un marco legal formal, sí nos sirve como puntapié, porque de hecho la legislación, por ejemplo, en Tucumán hay una colonia grande de la Dalia brasiliensis, que a partir de la denominación del sitio de importancia para la conservación de murciélagos se hizo una ordenanza de protección y demás. Lo mismo pasó en Río Negro, en un momento lograron armar una ordenanza de aplicación del protocolo de exclusión. Entonces, como nos sirve un poco como empujoncito para algunos lugares poder empezar a tener algún tipo de protección. Voy a comentarles un poquito de las zoonosis asociadas a murciélagos, ¿sí? Les voy a mencionar dos que son como las más importantes. Por un lado tenemos la rabia, que es una enfermedad viral, es un virus del género Lyssavirus que tiene distribución mundial y puede ser transmitido por cualquier mamífero que esté infectado, ¿sí? No únicamente por murciélagos. Hay dos tipos de expresión de la rabia. Tenemos la rabia paralítica o pareciente, y me lo anoté porque siempre se me cruza el nombre. Y la rabia furiosa, que es esta rabia hidrofóbica con espuma, que se ven los dibujitos, así que uno está más acostumbrado por ahí a ver. La rabia de tipo paralítica o pareciente es una rabia que es como que se deprime el sistema nervioso y los animales quedan como en un estado medio letárgico. Por eso es paralítica, porque empiezan como a no poder moverse así. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, a mí me dijeron de que cuando ves un murciélago tirado en el piso, en estado, digamos, como que no se mueve, puede ser que tenga rabia. Que es recomendable no tocarlo ni nada por el estilo, sino llamar a alguien que, digamos, alguna autoridad, por así decirlo. Depende mucho de la situación de encuentro con el murciélago. Si te lo encontrás de día, te lo encontrás tirado en el piso, puede ser que tenga rabia, puede ser que tenga otro tipo de enfermedad, puede ser que Doña Rosa de la esquina lo sacó a cobazo de su casa, puede ser que estaban podando los árboles, porque lo he visto eso, podando los árboles en una plaza y que entonces en una poda cortaron una rama y justo había un lugar donde había un montón de murciélagos y se cayeron al piso y están viendo a ubicarse. Entonces, pensar que porque está tirado en el piso tiene rabia es como medio una simplificación. Sin embargo, es una simplificación que nosotros hacemos, porque a priori uno no puede saberlo. Entonces siempre tenemos que actuar como si el animal estuviese enfermo, ¿sí? Entonces de ahí es que no hay que ir nunca a agarrarlo con mano de mano. No. Si uno quiere hacer algo, lo que puede hacer es con un trapo, o mejor con una caja. Obviamente que si uno va caminando por la calle, generalmente no tiene una caja en el bolsillo. Pero bueno, buscar la manera para levantar el animal y ponerlo en algún árbol, como para que si puede volar, que vuele. Y también pasa a veces con los juveniles, cuando están aprendiendo a volar, en un momento que no tienen muy buen control de los movimientos, entonces puede pasar que se volvieron contra algo y por ahí se cayeron y están medio turulos. Entonces, ponerlos arriba de un árbol, siempre lo que está bueno es porque evitas el contacto con personas y el contacto con animales, porque por ahí viene alguien paseando al perro y el perro se pone a jugar con el murciélago, ¿sí? No necesariamente hay que llamar a una autoridad. Ahora, si pasa eso dentro de una casa, porque el gato estaba jugando con el murciélago, ahí ya es un poco más complicado, porque sí, ese murciélago debería ir a análisis de zoonosis, porque no sabemos qué pasó, ¿sí? Y la otra cuestión es que los animales domésticos tienen que estar vacunados, ¿sí? Y otra, me pasó, mi mamá vive en un departamento viejo ahí en la Cortada Picardón, en Entre Ríos, un departamento muy viejo, pero un día me llamó diciendo que tenía un murciélago. Yo vivo trabajo cerca, me acerqué, lo agarré, viste, lo metí dentro de una caja, a la semana y media me llama de nuevo. Ella tiene una campana, viste, ese para el extractor. Le dije, María se llama, mira, Mari, le digo, llamá, comunicate con los del edificio, ¿cómo es que se llaman los que hacen el mantenimiento? El conserje, y plantearle la situación, porque puede ser que haya una colonia en la columna y estén saliendo por ahí,
como no la habrán tapado en la parte de arriba donde salen, y la única manera que tienen, porque al principio pensábamos que, bueno, que se había desorientado porque tenía rabia. Yo lo metí en una caja, ¿viste? Lo saqué, lo tiré. Al segundo lo agarré con un trapo y lo saqué por el balcón. Hasta que se orientó y salió volando. Ya así de esa manera le dije, digo, que llamen al conserje y que llamen a alguien que se especializa en eso para ver cuál era el problema. Sí, ahí hay una complejidad que tiene que ver con la estructura de los edificios. Muchas veces los edificios viejos, si se instaló una colonia, por ahí es complejo, digamos. El título de los monoblocks también, los monoblocks de los Fonari, Sí. meten la chapa y el cielo raso. Sí. Bueno, el contagio directo con los murciélagos o al ser humano, digamos, un poco difícil porque uno tendría que ir, como les decía antes, con las manos no agarrar el animal, que son animales muy pequeños, entonces alguna de las pocas cosas que pueden hacer es morder. Como la rabia se transmite por saliva, si nos muerde un murciélago puede ser complicado, pero lo más frecuente que se puede llegar a dar es que el murciélago sea cazado por un gato, por un perro que está jugando o lo que sea. Si el perro o el gato es de la calle o la persona que lo tiene no lo tiene vacunado, bueno, ahí se puede generar algún tipo de problema también. Es importante esta cuestión de que no solamente es a través de las mordidas, sino también a través de los arañazos, porque tanto los gatos como los murciélagos tienen una actitud de acicalamiento y a veces los gatos, no sé si alguno tiene gatos, pero se lamen las garras, se lamen las patas, y entonces la saliva que queda, si tiene una carga viral medio alta, puede ser que a través de un arañazo se pueda contagiar la rabia también. Entonces es importante tener en cuenta esto, que no es solo a través de la mordedura. ¿Hay algún centro que se lleve para analizar? Sí, en Rosario está el IMUSA, es el centro, el IMUSA es el donde municipal, donde esterilizan los perros y los gatos por calle Francia. Y casi Exactamente. Ahí te reciben los animales, si vos llevas tipo murciélago, o los deberían recibir, y ellos los mandan al centro de zoonosis a Santa Fe, porque acá no se hace análisis de rabia. Y después, si llega a haber algún tipo de accidente, en Rosario está el hospital provincial, que es a donde se pone el suero y demás. Como les decía antes, los murciélagos hematófagos, por la alimentación, digamos, como se alimentan a través de las mordidas, es muy frecuente que si el murciélago tiene rabia, contagie rabia. Y ahí entramos también en un problema porque muchas veces estos murciélagos se alimentan de sangre de ganado. Y la vacunación antirrábica es obligatoria para los animales domésticos, más no para los animales, digamos, vacas, caballos y demás. Entonces ahí entra un problema en que los productores deberían vacunar anualmente a todos los animales que tienen, bueno, que sí los tienen que vacunar, que si no, que si es obligatorio, que si no es obligatorio y demás. Y entra ya es más complejo. Y después los murciélagos no hematófagos, que son la mayoría, el porcentaje de rabia que pueden portar, digamos, el porcentaje de animales infectados con rabia es bajo. Nosotros no tenemos un número concreto porque en realidad lo que podemos ver es de la vigilancia de los animales que llegan a zoonosis, que ya son animales que, o sea, imagínense que los animales que llegan a zoonosis es esto, alguien que encontró un murciélago en la calle y se lo llevó al centro de zoonosis, entonces ya está medio sesgada, pero sabemos que el porcentaje es bajo y que además esto, para que me contagie de rabia este tipo de murciélago, lo tengo que ir a tocar. Y la entrada del virus es a través de la piel, justamente por las mordeduras o los arañazos. Se genera un pequeño corte y la rabia es un virus que tiene tropismo por el tejido nervioso. O sea, es decir, que afecta todo lo que es el sistema nervioso. Y entra a través de la piel por los nervios sensoriales generalmente. ¿Cómo se puede prevenir? Básicamente, la vacunación de los animales domésticos y, en el caso de que se pueda, en el ganado, evitar contacto con animales silvestres, que eso en realidad es una cuestión que uno debería tener como norma general, digamos, independientemente de la rabia y los murciélagos.
Los profesionales que estén expuestos, por ejemplo, yo que trabajo con murciélagos, estoy vacunada. La vacuna para exposición es medio compleja, que te den bolilla, sobre todo ahora porque hay pocas vacunas, pero se puede conseguir si uno quiere dedicarse a trabajar con murciélagos, que haya vacuna para exposición. Y educación, dando charlas, haciendo flyers, folletos y demás. ¿Cada cuánto es la de la rabia? Teóricamente, si los anticuerpos se mantienen altos, con que te vacunes, o sea, antes eran 3 dosis, ahora son 2 dosis, y recuento de anticuerpos todos los años. Pero no está habiendo recuento, no están haciendo recuento de anticuerpos porque no está habiendo los kits de recuento de anticuerpos específicos contra la rabia. Entonces la recomendación es cada 2 años volver a vacunarse. Claro. A menos que puedas hacer un recuento de anticuerpos. Sí, sí, sí. Yo me vacuné 1 año, después del siguiente año me tuve que volver a vacunar porque los anticuerpos me dieron bajo y después de esa vez no me tuve que volver a vacunar porque siempre me dieron re alto los anticuerpos. Hasta el año pasado, que como no teníamos recuento por cuestión preventiva, nos vacunamos igual. Perdón, yo dije el provincial, no, el Carrasco, quise decir. Sí, se me cruzaron. Está por Avellaneda. El que está por Avellaneda, ¿sí? Si tienen algún accidente de mordedura o algún problema, se tienen que ir al Carrasco, o si quieren hacer la vacunación preexposición, se tienen que ir al Carrasco, ahí los deberían lavar, que eso también, si ustedes tienen algún accidente, lavar siempre con agua y jabón, irse ahí que les tendrían que poner el esquema preexposición, posexposición. Y el otro zoonosis que es bastante importante es la histoplasmosis, salud. Que la histoplasmosis es una enfermedad que se produce por un hongo, que es el Histoplasma capsulatum, que cuando el hongo está fresco no hay problema, pero el tema es que cuando se seca, produce unas esporas que son como una forma de protección, digamos, del hongo, y esas esporas son muy volátiles, entonces cuando uno entra en un lugar donde hay mucho guano acumulado seco durante mucho tiempo, y empieza a patear, puede verse que se empieza a volar las esporas, y si uno no entra con las medidas protectivas necesarias, digamos, puede aspirar esas esporas y se produce una enfermedad pulmonar, ¿sí? Porque empieza a crecer el hongo dentro de la pulmón. Es una enfermedad bastante compleja, tiene tratamiento, pero es bastante compleja y de un tratamiento muy largo y muy complejo. Entonces, lo más fácil es un barbijo y ya está, ¿sí? Es la mejor forma de prevenir. Con respecto a las medidas de bioseguridad que tenemos que tener, en el caso que decíamos trabajar con murciélagos, para manipularlos, guantes de cuero y vacuna antirrábica, digamos, sería como lo deseable. La vacunación es medio discutible, pero bueno, es importante si pueden. Y si van a ingresar a colonia o algún tipo de refugio, una máscara o un barbijo y los trajes tipo Tyler, ¿sí? Nosotras cuando entramos a la colonia entramos así disfrazadas. Con gafas de seguridad, si tienen máscaras incluso mejor, pero bueno, si no con ese tipo de barbijo está bien. Te hago una consulta. Por ejemplo, nos llaman porque, viste el planteo que yo te dije, Sí. por ejemplo, un edificio. Sí. Encontramos una colonia Sí. para sacarla. Sí. Nosotros nos hacemos cargo. Sí. Agarramos todos los murciélagos, todo. ¿Lo podemos llevar, digamos, a donde ustedes están o eso? Si ustedes lo llaman de un lugar, ahora les voy a comentar un poquito, digamos, lo que se recomienda es la aplicación del protocolo de exclusión. El protocolo de exclusión es un protocolo que la idea es que a la salida unidireccional, que los murciélagos se vayan y que no puedan volver a ingresar al lugar. Y después hacer un cerramiento de ese espacio. Entonces es un trabajo que va a requerir que vayan varias veces. Sí, como una telita metálica, algo así. Depende de dónde esté la colonia, depende de cuán grande sea la colonia. Igual siempre alguno queda, después cuando cierran siempre alguno quedó adentro. Depende, no debería, pero bueno, el problema principal que tiene el trabajo con murciélagos es que los van a empezar a llamar en esta época, cuando empieza a hacer un poco más de calor, que empiezan a estar más en movimiento y estamos muy cerca de la época reproductiva. Entonces hay que tener ahí como un juego de ver en qué momento es el adecuado para poder hacer un trabajo, para sacar el problema, porque obviamente que la persona
Va a haber personas que te digan, no me importa cómo, matalo, hacé lo que sea, pero sacalo. Y hay otras personas que te dicen, no, bueno, no me molesta tanto, pero. Entonces, bueno, ahí está como un poco el juego que van a tener que hacer ustedes, de ver de qué manera. Hago una consulta. ¿Y alguna manera natural donde uno lo puede llegar a ahuyentar, aunque sea algunas horas, para poder hacer el cerramiento y todo ese tipo de cosas? ¿Alguna onda, algún chillido, algún ruido? No, digamos, no es lo más recomendable. Yo sé que hay gente que lo hace, pero no es como lo indicado. Lo indicado es hacer una salida unidireccional, que los bichos se vayan y después de un tiempo sellar. O sea, hay que ver todos los lugares por donde pueden estar entrando y saliendo, cerrar todo, dejar una sola salida. Los murciélagos van a salir por ahí, no van a poder volver a entrar y entonces después sellar todo. También pasa, ahora les voy a mostrar, a veces las colonias son temporales. Entonces, pasado un tiempo, por ejemplo una temporada, los murciélagos se fueron y vos podés hacer el trabajo tranquilo sin ningún problema. Pero de nuevo, ahí tenés que convencer al cliente o a la cliente de que nada, tiene que esperar. No, sí, que son un factor fundamental del ecosistema. Sí, y además que está prohibido matarlos. O sea, si no los podés convencer por el lado de que, ay, mirá qué lindo, no, porque el ecosistema, bueno, hay una ley que me dice que no los puedo matar, digamos, es como también, por eso es la idea de mostrarles un poco todo el panorama. Sí, acompañarlo a la salida, digamos. ¿Cómo se hace la salida unidireccional? Ahora les cuento. Perdón. Ahora les cuento. Bueno, problemas de convivencia, esto, olores, suciedad, deterioro del edificio, los ruidos y demás. Yo manejo el mail del PCMA y llegan un montón de consultas y hay gente que hace consultas muy raras, o sea que entiendo, digamos, que el manejo de los clientes puede ser complicado. La otra vez una persona me decía que tenía un murciélago que cuando le quería sacar fotos se camuflaba con la pared y le desaparecía. Ah, bueno. Yo como dije, bueno, me pareció un montón, pero bueno, digo, yo no trabajo cotidiano, sí, no, unos planteos rarísimos, pero bueno, yo no trabajo cotidianamente con personas, entiendo que a veces es complicado el trato y comenzar con algunas cuestiones, y que hay gente que quiere resolver y quiere resolver, y está bien, y es entendible, por eso hay que buscar la manera de hacerlo lo más rápido y lo más correctamente posible. Esto es un video que me compartió una vez. Eso es un taparrollos de un departamento, por calle Pellegrini, creo que era. Porque, bueno, nosotros siempre diciendo nos vamos al taparrollo que tendrás 10 murciélagos. También la gente. Yo consulto, o sea, con esa colonia, ¿no? ¿Cuánto tarda? ¿Un año, dos? ¿Cuánto tarda? Generar esa colonia. No, porque si se fue un grupo, o sea, recordá los números que yo les había dicho antes, la colonia de la Facultad de Derecho eran 30.000 individuos, ¿sí? Capaz que una parte de esos 30.000 individuos, 100, 50, no sé, se fueron al taparrollos ese, vaya uno a saber por qué, y tuvieron crías ahí. Y después, dejaron las crías y se fueron. y después se van las hembras, se van las crías y después ya no vuelven a ese lugar, capaz. También pasa eso. Este video, lo gracioso es que yo siempre diciendo no, porque bueno, contaron un taparrollo, qué sé yo, 5 o 10 murciélagos, la gente siempre exagera un montón, que también entiendo, porque cuando uno no conoce, no sabe y tiene como toda la información negativa es como medio desesperante. Y un compañero que en algún momento hemos tenido una charla me manda esto y me dice, ¿qué hago? Porque no son 5. Y fue como, bueno, ok, el departamento ese estaba vacío, justo. Entonces lo que él les dijo a los dueños del departamento fue, lo que les conviene hacer es esperar porque eran todas crías y entonces se van a ir cuando crezcan y después hacemos el cerramiento del taparrollo. Y dicho y hecho, cuando pasó la temporada de crías, se fueron todos, no quedó un solo murciélago dentro del departamento, hizo el cerramiento, limpió todo y ya se terminó el problema. El tema del saneamiento, ¿cómo lo sé? O sea, ¿tiene que tener algún producto? Con cloro, para limpiar con cloro. Bueno. Los repelentes vos no los recomendás, ¿no es cierto? O sea, entiendo que no les hace nada porque repele solamente, yo pero... creo que por lo que tengo idea, es algo temporal. O sea, que después se termina yendo el olor y tenés que volver a poner en todo caso repelente. Y a veces tenés que poner en tanta cantidad que termina siendo
Ajá. Sí, No, digo, pero ahí en perfecto. ese momento, si había gente viviendo en el departamento y no podía esperar ese tiempo, ¿qué se puede hacer de manera inmediata? Por eso digo que yo sé que hay gente que lo usa para hacer como espantarlos Claro. lo más rápido y después hacer un cerramiento. Sí, Víctor, ¿qué ibas a decir? No, que la mayoría de los asentadores o los murciélagos se lo hacen en Naftalina. Sí, sí. El problema es que hasta en la ley de higiene y seguridad está establecida la cantidad máxima para cortos periodos de tiempo de la naftalina porque es un cancerígeno. Entonces, vos podés decir, bueno, te lleno el taparrollo con 200 bolitas de naftalina y te creo un ambiente repelente o desagradable para el murciélago, pero termino intoxicando a la familia. Claro. Entonces hay que balancear el costo-beneficio. La realidad es que todos los repelentes para murciélagos y para aves no son efectivos, sino como complemento. Mi hijo. Oh. Bueno, entonces, como les decía antes, el tema es que en el ingreso a la vivienda humana en general no es que rompan las cosas para meterse, sino que se meten por lugares donde ya está roto. El ingreso puede ser transitorio, ¿sí? Como que se me metió un murciélago, en el caso que contabas vos de tu mamá, que se metió un murciélago, no sé, porque se le había espantado de otro lado o por lo que sea, vuela un rato y después se va. En general eso se resuelve solo, muchas veces abriendo las ventanas y apagando las luces y el bicho se va y no pasa nada. Generalmente son adultos, puede llegar a haber algún juvenil y en general la salida, o sea, se resuelve prácticamente solo con muy poca intervención. El problema es cuando tenemos colonias permanentes o ingresos permanentes donde ya podemos encontrar crías, además de juveniles, las crías que son muy chicas no vuelan prendidas a la madre, entonces bueno, ahí ya empieza a haber un poco más de complicación y ahí hay que hacer una intervención un poco más presente, digamos. Acá un poco lo que les comentaba, si el murciélago está dando vueltas, se abren las ventanas y se deja que salga solo, si está posado en una superficie, se le pone una caja y se lo saca por la ventana o en un balcón, el murciélago eventualmente se va. Pero si es permanente, bueno, tenemos distintos tipos de metodologías para sacarlos. Las metodologías nocivas o las no nocivas. Se puede usar veneno, se puede usar ultrasonido, humo o demás. Como una ventaja sería que la solución es rápida, pero generalmente produce todo esto que venimos diciendo. Intoxicación, problema. Hay otra cuestión que tiene que ver con que a veces si uno pone algún tipo de esta cosa medio repelente, el murciélago medio desorientado, en vez de salir para afuera, entra para adentro. Entonces, un bicho que normalmente no estaba dentro de tu casa, capaz que se encuentra con la mascota y demás. Entonces, a veces, queriendo resolver el problema, aumentás la interacción y aumentás el problema. Entonces, no siempre es una solución tan buena como uno pensaría. Y lo que se recomienda es, lo que nosotros recomendamos es un protocolo de exclusión, que es justamente esto que les vengo contando de las salidas unidireccionales. Hay que tener en cuenta un poco las características biológicas que primavera y verano es la época donde van a estar con las crías volando. Entonces también tener en cuenta esto, porque si yo hago un cerramiento, saco a los adultos y hago un cerramiento, me van a quedar las crías adentro, las crías se van a morir, y entonces puedo llegar a generar, más allá de que hay pobrecito el murcielaguito, se puede generar un problema digamos, más grande por la otra, digamos, complejidades que atraen los animales muertos en ese lugar. Entonces hay que tener un poco de consideración en la época del año en la que nos encontramos. La idea es sellar en ausencia de los animales y hacer las salidas unidireccionales. Por ejemplo, si uno tuviese este tipo de entrada, se puede hacer con alambre tejido o con mosquitero o a veces se usan como un sachet de leche o cosas de plástico que les permite a los murciélagos salir, pero que después por el tipo de vuelo y demás no pueden treparse para volver a entrar, ¿sí? Entonces se coloca esto en algún momento, el murciélago sale al anochecer y después no vuelve a entrar, se buscará otro refugio y después de un tiempo se puede hacer un cerramiento ahí. Hay un montón de medidas y todo, esto se los voy a dejar
parezca. Generalmente salen a comer, si no es, o sea, no todos salen a comer todas las noches, pero no pasa mucho tiempo que salgan para salir, quiero decir. No es que van a estar un mes adentro sin salir a comer. Por eso hay que agarrarlo en la época de mayor actividad y hay que dejarlo un tiempo, ¿sí? 2 semanas. Claro, va a salir un poco a comer y ese ya no vuelve y va a ir saliendo los otros y así. Claro. También se puede poner este tipo de tela o de malla, ¿sí? Lo mismo, la idea es, se le coloca, se me corrió el rojo, se coloca y se lo pone contra el agujero, digamos, que puedan salir, tiene que estar abajo libre para que puedan salir, pero no van a volver a entrar. La lógica es un poco la misma. Se puede hacer este tipo de salidas donde se colocan tubos de PVC con, puede ser alguna manga de una tela de jean o de nuevo un sachet de leche o alguna bolsa de plástico, pero que no se tiene que quedar conformita, no se tiene que aplastar. Entonces los murciélagos salen y después por ahí tampoco pueden volver a entrar. Esto se puede usar para el caso de tenerlos así como en los techos, pero es importante siempre que antes de hacer la salida uno pueda ver por qué otros lugares puedan entrar. Porque si yo hago este sistema, pero hay un hueco en la otra esquina del techo, el murciélago va a entrar por ese lugar, ¿sí? Generalmente en las tejas o en la chapa lo que se hace es sellar todas las aberturas con poliuretano expandible. Y de nuevo, una sola salida con el tubo de PVC, como la misma lógica. Y una vez que ya estoy seguro de que no hay más murciélagos, que tiene que ver con el tiempo, digamos, que dejé eso puesto, lo que se hace es remover todo eso y terminar de sellar, ¿sí? Es verdad, entonces, por lo que el dibujo que vos ponés, es que el murciélago no agarra vuelo desde aquí, por ejemplo, tiene que tirarse al vacío tantos centímetros, o Sí, es un mito. Sí y no. Depende de la especie. Hay especies que no pueden levantar vuelo desde el suelo y hay otras especies que sí. Y de las especies que no levantan vuelo desde el suelo, a veces lo que hacen es caminar, porque caminan en 4 patas, caminan, se trepan por alguna superficie rugosa y desde ahí se tiran. Y hay otros que hacen como que pegan unos saltitos y terminan saliendo. Pero no todas las especies hacen eso. Bueno, y después, digamos, un mantenimiento o un seguimiento de ese espacio, sobre todo la persona le va a comentar, digamos, si llega a haber algún problema de un reingreso. Con respecto al guano, Sí. ¿qué se hace? ¿Se cierra hermético o hace? El guano, depende de la cantidad que haya, lo ideal es hacer un tratamiento como residuo patológico. Sí, pero puede tener un montón de cosas ese guano. Y no es como, o sea, sí van a encontrar lugares donde te venden guano, sobre todo para fertilizar las plantas de cannabis. Hay fertilizante a base de guano que se vende así un montón. Pero para hacer eso en realidad debería estar esterilizado ese guano. O sea, debería tener un tratamiento trabajado. No se puede usar ese guano para, digamos, no puedo poner el guano a la huerta y después comerme la lechuga, ¿sí? Porque hay enfermedades que pasan a través de la materia. De hecho, por ejemplo, la otra vez estábamos viendo un artículo, un trabajo, que una persona se había contagiado de histoplasmosis por fumar marihuana, que había estado fertilizada con guano que no estaba debidamente tratada. Las esporas estaban en el guano, estaban en la planta, la persona fumó esa marihuana y entonces se contagió histoplasmosis. Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión de las cosas naturales y demás porque pueden tener un problema. Entonces idealmente lo que se haría es, si se puede tratar como residuo patológico, es lo ideal. Pero que sea una bolsa, lo etiquetar y basura. Si no, sí, relleno sanitario. No es lo mejor. Lo mejor es que esté tratado, pero bueno, también es complejo porque no todos tienen un convenio con tratamiento de residuos patológicos, entiendo. No sé, Víctor, desaname vos, pero entiendo que no siempre hay un convenio con
sería darle algún tipo de exposición final a ese guano, que hasta pudiera ser un internamiento, mandarlo a incinerar, Sí, o buscar una empresa que seguramente te va a cobrar bastante y eso lo tienen que tener presente a la hora de hacer una cotización, que pueden llegar a salir unos buenos pesos de utilizar el guano. Y un poquito la pregunta pasa por decir qué parte del guano me sirve como fertilizante, porque el guano tiene amoníaco, tiene hongos, tiene un montón de cosas, partes de animales muertos, entonces a veces es preferible comprar un fertilizante orgánico, inorgánico, pero sí, y no sí, el guano. hay trabajos hechos y digamos se sabe que bueno, un buen fertilizante tiene mucho nitrógeno y tiene mucho fósforo también. Aparte de la urea. Sí. Y entonces eso digamos, es bueno como fertilizante, pero tiene que tener un tratamiento Por eso vos adecuado. esto decís de quemarlo y taparlo. Fósforo, potasio, nutrientes, Una Sí. de las maneras. Pero también, perdón, nitrógeno. tiene un pH muy ácido, entonces también hay que tener cuidado porque te puede quemar las plantas también. Les dejé un poco un cuadrito de distintas formas de, esto se lo voy a pasar después a Víctor, así que lo van a tener disponible, distintos métodos de extrusión, que para mí es como un poco discutible, esto lo saqué de un trabajo de, creo que es de Costa Rica, el trabajo, que también se los voy a pasar, es un librito que es de Murciélago y Techo, que creo que se lo pasó Osvaldo en el grupo de WhatsApp. Puede ser, pero Bueno, después les paso, también hay un librito que hicieron en un curso en Costa Rica sobre el murciélago y techo, es un trabajo bastante lindo, es un librito cortito y tiene algunos métodos de exclusión que bueno, para mí es como algunas cosas son discutibles sobre si es efectivo o no efectivo, pero bueno, nobleza obliga, son personas también que han estado investigando, entonces sugieren algunas otras cosas, además de lo que sugerimos nosotros. Y una cosa importante es que como una alternativa a toda la cuestión de tenerlos en la casa y demás, se puede ofrecer hacer refugios artificiales. ¿Sí? Los refugios artificiales se pueden hacer con cajas de madera. Hay varias formas de hacerlos, hay varias estructuras. Perdón, pero eso sería para que saques de tu casa y se instalen o Eso no solidario. ojalá sucediera, Ah. no sucede, O alguien Así quiere tener como un refugio de murciélago en la casa. pero vos lo que podés hacer es, si vos querés dedicarte a esto, decir, bueno, no solo te los excluyo, sino que te pongo una casita, porque si a vos te da cosa el murciélago o querés tenerlos igual, lo que se puede hacer es construir un refugio, pero no es que el murciélago solo se va a ir del taparrollo y va a decir, qué lindo es el lugar, me encanta, me voy a ir ahí. De hecho, hay algunas estrategias para colonizar esos refugios artificiales, pero sí es una alternativa que por ahí es interesante si se llegan a encontrar en la situación de que por ahí hay un cliente que dice, pero a mí me gusta, no me molesta, no sé qué, pero me está destruyendo la casa, no sé. Esta es una alternativa, ¿sí? Bueno, y por último, así muy cortito, contarles que el programa de conservación de murciélagos de Argentina, nosotros tenemos como 3 ejes que trabajamos en investigación, en conservación y gestión y en educación y difusión. La parte de investigación, hay mucha de la gente que está en el TCMA, que estamos vinculados en algún área de, por ejemplo, de CONICET o distintos museos provinciales, museos nacionales. Y entonces la idea es ir produciendo información científica que después pueda ser usada tanto para la educación y la difusión que hacemos en redes sociales, charlas de distintos lugares. Tenemos una página web, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un canal de YouTube. El Twitter mucho no está movido ahora, pero también tenemos Twitter. Hemos hecho algunas entrevistas en distintos medios, en Radio Universidad, en televisión, bueno, en distintos lugares. En redes sociales, ¿qué te buscamos? Como PCMA. PCM-Argentina. PCM-Argentina. Yo iba a buscar ahora, después le paso el link. Bueno. Ahí solemos, todas las actividades que hacemos y todas las cosas suelen estar publicadas ahí.
Y bueno, por ahí esto hay entrevistas, hay distintos tipos de trabajo. Y respecto de conservación y gestión, un poco de esto de los ICOM y SICOM que les había comentado antes. Trabajo sobre el protocolo de exclusión, una actualización de todo este tema y algunas declaraciones que hacemos y legislación respecto de la conservación de los murciélagos. Así que es un trabajo bastante arduo, que bueno, hay gente que estamos más relacionadas en lo laboral estrictamente con el tema de los murciélagos y hay otros que no, capaz que, no sé, hay gente que es abogado o gente que es ama de casa o gente que hace otras cosas y que por interés está metida en la fundación. Así que bueno, gracias. Gracias a vos. No nos mostraste. Ahora les muestro, Ah. sí. Ah. No es que no les quiera mostrar. Esta es una, si quieren acercarse, capaz que vamos a hacer. Qué malo. Estos son estas dos cajas son de la familia Molosio, que como les mostraba, tienen la cola afuera del uropatagio. Esto está preparado así porque es como una colección científica. Esto está preparado de esta manera porque es más para mostrar, digamos. Ese es el cráneo de este animal. Este es un animal que fue derivado a zoonosis. Para ver si tenía rabia o no, por eso si ven de cerca el cráneo tiene un hueco, porque para ver si tienen rabia tienen que usar tejido nervioso, entonces se les saca la tapa del cráneo y se toma cerebro directamente. Entonces acá está y bueno, se puede ver ese hueco. Este es el insectívoro más grande que hay acá en la provincia. Y después están estos, que son de la otra familia que había en esta zona, que estos tienen la cola incluida en el uropatagio. Ahí ven que no tiene el pedacito de cola suelta. Son 3 especies distintas y fíjense que hay mucha diferencia entre los tamaños y los colores. Pero los 3 son adultos, estos individuos, ¿sí? No es que este es la cría o el bebé del otro. Y además hay mucha diferencia entre estos y este animal, por ejemplo, ¿sí? En tamaño, o sea, hay diferencia. ¿Ah? Si quieren sacarle fotos, la tapa